Bueno, continuamos con la discusión de Danto. Entonces, ¿qué hace? Distingue las tareas de la filosofía, de una filosofía de la historia sustantiva, de la historiografía. ¿La historiografía qué hace con la noción de historia? Él dice, fíjense que acá retoma un tópico que nosotros usamos mucho, que es cuáles son los conceptos que también lo hace Koselleck en su obra. ¿Cuáles son? Que además Koselleck dice que el gran invento de la modernidad, en términos, digamos, de la historia, es construir, unificar. ¿Qué dice? ¿Qué unifica la historia, el concepto de historia? Unifica las historias pasadas, los relatos acerca del pasado, con la totalidad del tiempo. Por eso inventa la filosofía de la historia, inventa la historia. Porque unifica las stories con la historia en el sentido de Geschichte, que es la palabra alemán mal pronunciada, digamos, de la ciencia histórica. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer de vuelta, va a decir Danto, no dialoga con Koselleck, pero sí dialoga con otro autor, y va a decir, bueno, en un sentido tenemos que volver a separar historia e historiografía. Cuando nosotros hablamos de historiografía, hablamos de una disciplina, ¿tá?, que se ocupa del pasado, pero no de la totalidad del tiempo histórico. En cambio, cuando los filósofos sustantivos, va a decir Danto, se ocupan de la historia, se ocupan del conjunto de la historia. Por lo tanto, formulan enunciados que son imposibles de ser comprobados. ¿Qué tienen que hacer los filósofos analíticos? Bueno, los filósofos analíticos tienen que dedicarse a los problemas de la historia, de la historiografía, la historia como disciplina, y también de la filosofía de la historia. Distinguiendo, ayudando a distinguir, por ejemplo, pasado de historia, ¿no? Historia incluye eh, historia incluye al futuro. Al mismo tiempo, tienen que distinguir las teorías descriptivas de las teorías explicativas. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí está la discusión acerca del estatuto teórico, ¿no? Las teorías explicativas tienen determinadas características y las teorías descriptivas tienen otras determinadas características. Si se unifican las teorías explicativas con las teorías descriptivas, o sea, perfectamente la historiografía puede utilizar teoría descriptiva para realizarse al pasado. Pero dice, si la historiografía unifica, o digamos, y por otro lado, los historiadores también pueden formular teorías explicativas que den cuenta de las descripciones referidas al pasado. Dice, pero si los filósofos sustantivos unifican las teorías descriptivas con las teorías explicativas, lo que están haciendo es filosofía sustantiva. Esto es muy importante, porque esta crítica que realiza Danto, creo que en el año 61, el texto de Danto, en la década del 60, la va a revisar 10 años después Hayden White. Y ahí está la pregunta sobre Barthes. Hayden White, siguiendo en parte el camino abierto por Danto, va a volver a decir, no, todo relato implica una filosofía sustantiva. Es decir, no solamente, fíjense, no solamente, porque Danto, ¿qué hace? Los historiadores lo deja como al lado. Dije, bueno, si se ocupan del pasado, zafan. Si se ocupan del pasado, pueden hacer una historia descriptiva, e inclusive no niega la posibilidad de generar teoría explicativa. O sea, no es incompatible con Hempel. Yo creo que de hecho, ¿en qué sentido? O sea, ¿en qué sentido no es incompatible con Hempel? En un sentido él no se propone, digamos, juzgar la racionalidad de la historia a partir de si usan o no teoría explicativa, pero no niega la posibilidad de que se generen teorías explicativas, que en todo caso deberán ir por caminos separados de las teorías descriptivas, no unificarse, porque si no conducen a filosofía sustantiva de la historia. Todo este camino, que hace Danto, le permite distinguir la noción de significado. ¿En qué sentido? Dice, hay una noción de significado que utilizan los historiadores que es válida. ¿Por qué hace esto? Porque también lo que está diciendo le está dando peso al relato, a las narraciones. Es decir, y acá esto es muy importante, ¿por qué? Porque, y ustedes hay un problema en los historiadores. Y los historiadores permanentemente
trabajan la noción de significado en estos dos sentidos. Porque ¿qué va a decir Danto? Va a decir, la noción de significado se puede usar en un sentido acotado, en el sentido de que utiliza las... ¿Qué es lo que dice la teoría del lenguaje, la semántica? O sea, la teoría lingüística acerca de los significados. La teoría lingüística acerca de los significados se llama semántica. Es un campo específico de la lingüística y de la ciencia del lenguaje. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, por ejemplo, que el lenguaje, que los significados son construcciones históricamente contingentes. Por ejemplo, yo utilizo la palabra mate en la lengua castellana para referirme a una especie de vaso en el cual se utiliza para... Se le coloca hierba y agua caliente y con una bombilla se hace una bebida. Pero también puedo utilizar la palabra, está del mate como una forma metafórica para hablar de mi cabeza. ¿Qué significado tenga mi expresión? Y esto, el ejemplo no me podría haber salido mejor. ¿Qué significado tiene la expresión mate, la palabra mate? Va a depender del contexto discursivo donde yo la utilice. Es decir, si yo estoy escribiendo un poema o un cuento o una narración y digo, tenía tanto dolor de cabeza que pensaba que se le iba a explotar el marote, o había dado clases todo el día, pensaba que se le iba a reventar el mate. Para cualquier hablante, digamos, de la jerga fíjense, hay que ser un hablante o un lector de una específica tradición lingüística dentro del idioma castellano o dentro del idioma español, que es el español rioplatense. Si no somos el usuario del lenguaje del español rioplatense, esa expresión puede presentar duda. O sea, ¿qué quiere decir? El significado depende del contexto. Lo mismo sucede en palabras en otros idiomas, lo que se llaman los falsos cognados. O sea, por ejemplo, hay palabras que son parecidas, pero en la forma de lectura, en la forma de escritura y en la forma de pronunciación, pero que significan cosas diferentes. ¿Por qué? Porque en el lenguaje español significan una cosa y en el lenguaje inglés significan otra cosa. Ahora no se me ocurre ningún falso cognado, pero podemos pensar el ejemplo de bancos. Hay un montón de palabras. El concepto de sinónimo es un concepto semántico. Se supone, digamos, para la misma palabra dos significados diferentes. Entonces, fíjense que entonces, ¿qué dice Danto? Dice, en el contexto de un relato, es lícito hablar del significado de la historia. ¿Por qué? Y ahí es lo que va él, por eso va a pasar después al argumento de la oración narrativa, que es la otra unidad. Porque después lo vamos a trabajar mejor, pero dice, los historiadores construyen una unidad del sentido a partir del uso, del relato, construyen una unidad de sentido, y esa unidad de sentido que la construyen por medio de referirse a oraciones, a dos oraciones que ambas están en tiempo pasado, pero se refieren a una, está por delante, una se refiere al futuro las dos están en tiempo pasado, pero se conectan temporalmente diferente, porque una se refiere a un pasado más anterior y otra al futuro de ese pasado, ¿no? Después vamos a ver qué quiere decir. Dice, construyen una estructura temporal. Y cada una de esas oraciones, separadas, son empíricamente contrastables. Si yo digo, el 24 de marzo de 1976, empezó la dictadura militar más larga de la historia argentina, hasta el día de hoy, o más sangrienta de la historia argentina, porque no sé si es la más larga, pero la más sangrienta de la historia argentina, hasta el día de hoy que yo formulo ese enunciado, es empíricamente comprobable. Porque yo puedo definir dictadura como interrupción del orden constitucional, como suspensión del voto y los derechos políticos, y puedo entonces, sobre la base de esa definición,
hacer un catálogo de los gobiernos argentinos, cuáles fueron dictaduras, cuáles no fueron dictaduras, y sobre la base de los que fueron dictaduras, establecer cuáles tuvieron mayor cantidad de víctimas de violaciones de los derechos humanos sobre otros criterios que también puedo establecer, y entonces empíricamente yo puedo agarrar y puedo precisar el contenido semántico de esa definición. Entonces esa definición va a ser empíricamente contrastable, diría Hempel. El enunciado fáctico va a ser empíricamente contrastable. Entonces dice, está bien, no hay leyes generales, pero descriptivamente me ofrece una teoría que es válida. Pero esa teoría que es válida se refiere al pasado, o se refiere a la historia pasada, no a la totalidad de la historia. Porque si la formulación que yo hago acerca de la historia, si yo digo, el 24 de marzo empezaba la dictadura más sangrienta de toda la historia argentina, y no clarifico que esa historia argentina me refiero al pasado y no a la historia universal, puedo hacer una afirmación sustantiva. Si yo dijera, por ejemplo, cuando ahí está la filosofía del progreso. Si yo, que es muy común, yo lo he hecho y lo sigo haciendo un montón de veces, es decir, bueno, tal, qué sé yo, no sé, por ejemplo, qué sé yo, puedo decir, no sé, tal medida de tal gobierno es una medida progresiva. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo un criterio de valoración histórico universal que tiene que ver con el progreso. Entonces yo, excepto que, digamos, discuta la noción de progreso de manera muy precisa, empíricamente, etcétera, etcétera, o tal gobierno fue un gobierno progresista y tal gobierno no lo es, bueno, salvo que yo defina los términos de manera muy precisa, o sea, restrinja mis definiciones al relato, digamos, estoy cayendo en filosofía sustantiva de la historia. Entonces lo que va a decir es, la noción de significado es válida siempre y cuando se remite un relato, porque los historiadores construyen sentido a partir de los relatos precisos. Y los relatos precisos son descripciones que pueden ser empíricamente corroborables. Ahora, la noción de significado apunta a la totalidad de la historia, y no solamente al relato, es decir, lo que está en el relato y todo lo que está más allá del relato, de lo cual yo no puedo decir nada, en el sentido filosófico diría Wittgenstein, digamos, mejor callo, porque es un problema que no puedo abarcar la totalidad de la relación del lenguaje con el mundo, porque además el mundo incluye también el mundo futuro. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo puedo hacer una afirmación acerca de la totalidad del tiempo que también incluye el mundo al tiempo futuro? Bueno, eso me determina llevar a una filosofía sustantiva de la historia. ¿Está? Esto es un poco lo que plantea Danto, y que es muy relevante en el sentido de que permite, digamos, precisar cuál es la empresa. Es decir, ¿qué va a decir? O sea, va a abandonar el proyecto de Hempel en el sentido de que tiene que ser una filosofía. ¿Qué es lo que tiene que hacer la filosofía de la historia? Tiene que buscar la pregunta de la filosofía de la historia en el siglo XVIII era tratar, digamos, de buscar una explicación última de la totalidad de la historia. Es decir, bueno, esa empresa no es una empresa, digamos, es una empresa metafísica, va a decir Lowey, es una empresa especulativa. Bueno, dicho esto, entonces, ¿qué dice? Si nosotros inventáramos un diálogo, Hempel respondería, bueno, entonces lo que tiene que hacer la historia es, para hacer ciencia, formular leyes universales igual que lo hacen las ciencias naturales. Digamos, los críticos de Hempel, Drake y otros, y Danto entre ellos, le va a decir, bueno, no, lo que hay que hacer es ponerse a estudiar qué es lo que hacen los historiadores, para dar cuenta de su racionalidad, de la forma que, digamos, de la racionalidad de su pensamiento, de la racionalidad del pensamiento historiográfico, y en todo caso colaborar con que esa racionalidad sea más justa, cada vez más precisa.
En ese camino Danto puede decir, por eso yo me pongo a analizar los discursos concretos. Por eso me pongo a analizar concretamente qué significa teoría descriptiva, qué significa teoría explicativa, qué significa la noción de significado, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces hasta acá hemos clarificado, intentamos clarificar la primera parte del programa, de la unidad 2, que tiene que ver con cómo pensar, cómo abandonar una reflexión acerca del sentido histórico más general, y cómo empezar a pensar una filosofía como una filosofía de la historia más como una filosofía de la ciencia en el sentido de Hempel, o una filosofía del análisis del lenguaje en el sentido de Danto. ¿Tá? Porque además también se le podría hacer una acusación esencialista a Hempel en el sentido de que Hempel, digamos, comparte una visión esencialista de ciencia, digamos, solamente la ciencia es aquella que formula hipótesis universales de las cuales se pueden deducir los enunciados particulares. Entonces, uno también le podría decir, bueno, tu visión de la ciencia es muy restrictiva, muy restringida, y se refiere solamente a un tipo de ciencias específicas, que son las ciencias físico-matemáticas. Bueno, puede haber otras formas de racionalidad científica que sean empíricamente corroborables, que puedan hacer generalizaciones, por ejemplo, generalizaciones probabilísticas, y que pueden ser argumentaciones lógicas. Es decir, cumplirían. Si yo debilito el concepto de hipótesis universales y lo elaboro como leyes probabilísticas, las leyes probabilísticas pueden ser teorías explicativas, o sea, las generalizaciones, eh, las generalizaciones, eh, las generalizaciones estadísticas podrían ser teorías explicativas sin ser filosofía sustantiva de la historia y ser empíricamente corroborable. O sea, lo que tenemos que hacer es tratar de analizar los lenguajes concretos de los historiadores concretos para ver cómo construyen esas distinciones. ¿Tá? Bueno, a ver, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Me quieren hacer alguna pregunta o algo?